En toda la tierra, el nivel del mar subió repentinamente y se produjeron numerosas inundaciones y tsunamis de origen desconocido. Una poderosa inundación sacudió las montañas y el mundo entero sintió la ira del desastre del agua. Pero nuestro héroe durmió tan profundamente todo este tiempo que no escuchó nada y solo el sonido del despertador pudo despertarlo. Se sentía muy mal, le palpitaba mucho la cabeza. Nuestro protagonista se llamaba Sui y él era el responsable de ello. Había cometido nuevamente ese error, a pesar de que se había prometido muchas veces no hacerlo. Por muy importante que sea un cliente, no es necesario beber demasiado con él. Al fin y al cabo, lo más importante era si se hacía un trato o no, sin importar cuánto alcohol se hubiera ingerido él y el cliente. La resaca del día siguiente fue terrible y tuvo que ir a trabajar en ese estado. Sui estaba a punto de ponerse sus pantuflas como de costumbre, cuando de repente se puso sus pantuflas mojadas y se metió directamente en el agua. No esperaba esto, y la única explicación lógica era que había dejado el grifo abierto ayer mientras estaba borracho e inundó su apartamento. Pero después de revisar todos los grifos, resultó que todo estaba bien con ellos y con las tuberías también. Ahora toda esta situación se volvió realmente extraña porque vivía en el piso superior y desde arriba ninguno de los vecinos podía inundarlo. Por suerte, de todos modos, no tenía nada de valor en su apartamento, así que Sui decidió ventilar el lugar primero y ocuparse de todo lo demás después del trabajo. Abrió las cortinas para dejar entrar la luz del sol y se congeló. Sorpresa afuera de la ventana, en lugar de la vista habitual de una ciudad ajetreada y miles de personas apresuradas por sus asuntos, había agua de mar con olas. No importaba dónde mirara, estaba en todas partes y solo todo tipo de escombros flotantes flotaban en su superficie. Sui simplemente no podía creer lo que veía. ¿Cómo era esto posible? Lo único visible debajo del agua eran las cimas de los edificios más altos de su ciudad. Todo lo demás estaba enterrado en el abismo azul. Era tan difícil de creer que al principio Sui pensó que solo estaba viendo alucinaciones después de beber anoche. Desafortunadamente, las alucinaciones eran muy persistentes y no llevaban a ninguna parte. Sin importar cuán fuerte nuestro héroe cerrara los ojos, la vista fuera de la ventana no cambió ni un poco. La comprensión de la realidad de lo que estaba sucediendo lo golpeó como un rayo. Saltó de la ventana horrorizado. Esto no es una alucinación ni un sueño. Ahora, esta es la cruel realidad en la que está viviendo. Todo encajó y se hizo evidente de inmediato por qué todo el piso de su apartamento estaba bajo el agua. Pero la pregunta seguía siendo si Sui podría haber estado tan borracho ayer que no se había dado cuenta de que toda la ciudad estaba bajo el agua. Lo primero que le vino a la mente fue buscar otros sobrevivientes. Tal vez algunos de sus vecinos todavía estaban en sus apartamentos y podrían decirle lo que había sucedido. Sui fue a la primera puerta a lo largo del pasillo y comenzó a tocar, preguntando si había alguien en casa. Nadie respondió, pero siguió tocando exigiendo una respuesta. De repente, la puerta se abrió sola, todo porque simplemente estaba desbloqueada adentro. Fue recibido por el caos y las cosas dispersas. Aparentemente sus vecinos estaban empacando con prisa. No había nadie adentro, y el perro que siempre mantenía a nuestro héroe despierto con sus ladridos y aullidos también se había ido. Se sentía así. La habitación había sido abandonada hacía mucho tiempo. Todavía pensaba que era extraño que esta fuera la primera vez en la historia de su ciudad que fuera golpeada por una inundación tan grande en una sola noche, a juzgar por las pertenencias esparcidas y el estado en que todo quedó en los vecinos. Tan pronto como se enteraron de lo que estaba sucediendo, inmediatamente corrieron desesperadamente para escapar tirando todo y olvidando cerrar la puerta. Y resulta que solo nuestro héroe, debido al hecho de que estaba durmiendo afuera, después de una borrachera, permaneció solo en todo el edificio, mientras los demás huyeron a un lugar más seguro. Aunque si miras más de cerca y lo piensas, este no puede ser el caso. Incluso si escaparon ayer, ¿cómo podría haber una capa de polvo tan gruesa aquí y la comida no podría haberse echado a perder tan rápido? Es como si hubieran pasado semanas desde que dejaron el apartamento.
De hecho, era difícil imaginar que incluso una inundación masiva pudiera sumergir una ciudad entera en un miserable mediodía. Quien tenía una leve esperanza de un teléfono, pero desafortunadamente no había señal, e incluso los servicios de emergencia no respondieron. Todo era extraño. Era nuestro héroe, el único que quedaba aquí. Bueno, incluso si lo fuera, no se iba a rendir. Ni siquiera, aunque no tenía idea de lo que había pasado. No iba a hacer nada. Primero teníamos que averiguar si había una salida. Por supuesto, el ascensor no funcionaba y resultó que las escaleras también estaban inundadas. El agua había llegado al piso superior. Estaba fría al tacto y parecía sin vida a primera vista. Pero tan pronto como tocó ligeramente el agua, a unos metros de nuestro héroe, hirvió. Era algo enorme. No esperaba que una sombra oscura comenzara a flotar en la superficie. Una cabeza humana apareció del agua y sorprendió a Sui. Era una mujer muerta, y una mirada fue suficiente para darse cuenta de que había algo mal con el cadáver. Estaba flotando en la superficie, y tan pronto como su boca salió del agua, se abrió y 4 lenguas emergieron a la vez de los pétalos rojos de una extraña planta. Sui no pudo hacer más que observar con horror cómo el resto de su cuerpo también flotaba hacia la superficie del agua desde el pecho de la mujer. También surgió algo parecido a lenguas. Ahora parecía que algún tipo de parásito vivía dentro de ella. Sui se dio cuenta con horror de que esa mujer era la residente del piso 29. Sui se quedó paralizado al ver el cadáver. Todavía no estaba del todo acostumbrado a unos símbolos apocalípticos tan comunes como los cadáveres. Sin embargo, no podía apartar la vista del cuerpo y concluyó que parecía haber estado bajo el agua durante varios días y ahora estaba hinchado. Había rasgos inhumanos en el cuerpo y otra cosa que Sui notó fue que le habían mordido las manos. Por algo solo quedaban los huesos de la mano. Podría significar que había peces en el agua, o peor aún, algo mucho peor que peces. Algo diferente y terrible de las profundidades que acechan abajo y esperan presas desprevenidas, y la oscuridad de abajo se movía sospechosamente confirmando nuestra intuición de héroe. Así que no había salida, al menos no aquí. En este caso, primero era necesario ocuparse de la supervivencia aquí al menos por un tiempo y reunir los suministros necesarios. Lo más importante eran los suministros de alimentos y era importante que tuvieran una larga vida útil. Luego fue necesario encontrar armas para defenderse y las herramientas necesarias. También era necesaria ropa limpia y seca. Tampoco olvidó la necesidad de contar con fuentes de fuego y se abasteció de ellas adecuadamente. Breve. Debe haber imaginado que estaba en una isla deshabitada con suministros limitados, pero sobrevivir allí era solo parte del problema. Su principal preocupación ahora era un plan para escapar de allí. Había varias opciones para esto. La primera era simplemente quedarse allí, vivir tranquilamente y esperar ayuda. Podía subirse al tejado y prender fuego a la basura con humo para pedir ayuda. Al mismo tiempo, también será necesario recorrer los apartamentos de los vecinos y ver si aún tienen suministros. Quizás si tenía suerte, lo encontrarían y lo salvarían. De lo contrario, todo acabaría sumergiéndose y él se convertiría en alimento para peces. Esta es una perspectiva bastante prometedora. Para ser honesto, todo dependía del azar y la suerte, por lo que Sui no podía confiar únicamente en esa opción. La segunda opción era más interesante. Tenía que hacer una balsa. También fue un viaje arriesgado, pero como medida desesperada, fue totalmente apropiado. Entonces, Sui decidió que cuando hubiera utilizado el 75% de sus suministros, se arriesgaría e intentaría salir de allí en una balsa en busca de ayuda. Pero primero, tenía que probar la primera opción. Y para eso, tenía que encender un fuego en el techo y simplemente confiar en el destino. Tal vez después del apocalipsis, AP le sonreiría. Tan pronto como entró al pasillo que conducía al techo, Sui se congeló de la sorpresa. Había huellas bajo el agua. Huellas humanas, sin embargo, Sui no tenía prisa en alegrarse, por supuesto, que sería genial si no fuera el único sobreviviente en el edificio, pero había un hecho que lo asustaba.
Alguien había llegado aquí a través de la escalera inundada y había entrado al apartamento de la pareja en el que nuestro héroe se alojaba hace unas horas. La pregunta era cómo había llegado hasta allí a través de la escalera inundada. Primero tuvo que prepararse para lo peor y antes de enfrentarse a este extraño, Sui fue a su habitación y se armó adecuadamente. Llevaba el clásico kit de inicio de Survivor, un martillo y un cuchillo de carnicero. Las armas le dieron confianza a Sui y se acercó a ese apartamento y preguntó si había alguien vivo dentro. Desde la habitación se oían sonidos de pasos sobre el agua y crujidos. Definitivamente había alguien dentro, pero la pregunta seguía siendo si era una persona viva. Entonces, ¿por qué no respondió? Finalmente, un pie podrido emergió de la oscuridad. Era una especie de mujer zombie y ya podía oler carne fresca cuando miró a la vuelta de la esquina. Sui inmediatamente se dio cuenta de que las cosas iban mal, pero antes de que pudiera recuperar el sentido, el zombie ya había saltado. La oscuridad no era un problema para el zombie, pero debido a la oscuridad, Sui no pudo reaccionar a tiempo y saltó directamente hacia él. Estaba demasiado cerca y sus dientes torcidos y astillados ya castañeteaban cerca de la cara de nuestro héroe. Sui gritó que no iba a morir, y juntando fuerzas, la empujó más con el pie, por supuesto. Esto no la detuvo, y tras apenas ponerse de pie, se lanzó hacia adelante otra vez. Esta vez Sui ya estaba listo para usar su arma tan pronto como se acercó lo suficiente. Inmediatamente, recibió un refrescante golpe de martillo en la cabeza. Sorprendentemente, esto fue suficiente para poner a este zombie a descansar para siempre. Sui se sorprendió desagradablemente por el hecho que había zombies en el mundo, y se preguntó si podría deberse a la mutación causada por la inundación. De repente, el cadáver del zombie brilló con una luz azul y una ventana del sistema apareció frente a nuestro héroe, diciendo que había recibido una de cada 5 fuentes espirituales. Por supuesto, no tenía idea de qué era, de dónde podría provenir la ventana del sistema como en un juego. ¿Y qué significaba esta fuente espiritual después de todo? De repente, sintió que su cuerpo se llenaba de poder. Incluso el martillo en su mano se volvió más ligero él mismo. Ahora brillaba con la luz azul con la que el zombie muerto había brillado hace un momento. Sui tenía la sensación de que algo había sido absorbido en él. ¿Había ganado una unidad de esta fuente espiritual por matar al zombie? Aparentemente esta fuente espiritual tuvo un efecto en su cuerpo porque el lugar que se había magullado durante la batalla ya no le dolía. Además, toda la fatiga se había ido, y Sui sintió una especie de oleada de energía. Incluso su fuerza había aumentado. Ahora tenía que averiguar qué hacer con el cadáver del zombie. No podía dejarlo allí, en caso de que volviera a la vida. Por la noche, la solución llegó de forma natural. Decidió alimentar a esta sombra que flotaba cerca de la salida, así que tomó al zombie por la pierna y lo arrastró lejos. Parece que el mundo se ha convertido en un lugar muy diferente y es un mundo en el que tendrá que sobrevivir a The Walking Dead. Habilidades misteriosas, una fuente espiritual desconocida, y quién sabe qué más. No había forma de explicar lo que estaba sucediendo. En términos de sentido común, no estaba claro si los cambios que le habían sucedido a esta mujer fueron accidentales o inminente. Pero si todos los cadáveres en el área se parecían a ella ahora, entonces la ciudad debe haberse convertido en un lugar extremadamente peligroso. Después de todo, era difícil siquiera imaginar cuántas personas habían muerto en la inundación. Probablemente millones. En este caso, ni siquiera era un lugar seguro. Era necesario salir a rescatar lo antes posible. Sui se subió al techo y juntó un montón de basura para el fuego. Allí también miró a su alrededor de nuevo, y aunque había visto este sitio muchas veces antes, apenas podía contener su miedo de lo grande que se había vuelto la inundación para que las consecuencias fueran tan aterradoras. Sui miró el edificio vecino, que también tenía 30 pisos de altura, y se preguntó si habría sobrevivientes como él, pero no iba a estar interesado en eso por mucho tiempo. Pronto lo descubriría de todos modos. Sui rápidamente encendió la señal de fuego y la vio arder brillantemente con esperanza. Desafortunadamente el tiempo pasaba y el fuego estaba casi extinguido, y nada de lo que estaba sucediendo si había sobrevivientes cerca tuvieron que reaccionar al ver el humo espeso que se elevaba desde el techo de su edificio.
De hecho, la columna de humo negro era muy claramente visible y seguramente a varios kilómetros de distancia.